Listo, buen día a todos. El objetivo de la sesión del día de hoy, bueno, es revisar acerca del sistema Contae, todas sus características, desde la aplicación web, el conector, las diferentes aplicaciones que lo conforman. Vamos a ver un overview general, pero bueno, también lo importante es revisar las nuevas cosas que vienen en la versión 2.4, ¿no? Que es lo que estamos por liberar a producción. Entonces, bueno, la agenda sería lo siguiente. Primero vamos a comenzar hablando de lo que son los EFOS, cómo es que lo integramos al portal de Contae. Vamos a ver una vista general del sistema. Vamos a ver cómo es la carga de comprobantes desde los diferentes métodos que estamos agregando. Cómo es la validación, cuáles son sus pasos, la conciliación, el conector. Y vamos a ver un poquito de la otra parte de la generación de los archivos XML para el SAT, que es pues por medio de los reportes de Crystal Reports. Entonces, bueno, vamos a iniciar hablando de la parte de EFOS. En el caso de los EFOS, como ustedes sabrán, el SAT despliega algunas listas negras acerca de los contribuyentes que están en algunos de estos dos problemas. El primero son los CEFOs, los segundos son los CEDOS. Los CEFOs, como ahí lo indica, son empresas facturadoras de operaciones simuladas, y por otro lado los CEDOS son las empresas que deducen utilizando estas operaciones simuladas de los proveedores. Ambos, obviamente, como les digo, tienen este tipo de problema de que no deberíamos estar haciendo operaciones con ellos. Entonces, bueno, tenemos diferentes estatus en las listas de EFOS, los cuales, bueno, en general los clasificamos en tres estatus, ¿no? La parte verde, que podría ser los que o no aparecen en listas porque nunca tuvieron un problema, los que fueron desvirtuados, es decir, que sí el SAT había comentado que había un problema, había detectado algún tipo de facturación que parecía que era simulada, pero bueno, el cliente pudo comprobar que no hubo ningún problema, se desvirtuó el caso y entonces, bueno, quedó un estatus verde, como aquí les indicamos. También, bueno, cuando hay sentencias favorables, que hay un juicio y que al final de cuentas la sentencia es favorable para en este caso, para el cliente. Los presuntos, que son los que en ese momento se duda de que estén haciendo operaciones simuladas, o personas que también se dudan, pero no han sido localizados para poderles dar esta información y poder contactar con ellos para precisamente indicarles su situación. Estos, bueno, están en un estatus de amarillo. Los clientes o proveedores que tuvieran estos casos deberían en este caso dejar de hacer operaciones con sus clientes hasta que se aclare su situación. Y por último, los definitivos, los que ya de plano se vio que tienen este tipo de problemas y que no deben de estar haciendo ya operaciones con ellos. Nosotros en Contae incorporamos tres partes de la validación de EFOS para darle una mejor atención a nuestros clientes. La primera, tenemos en la pantalla Perdón, disculpa que te interrumpa. Estás moviendo la presentación. Yo sigo viendo am, como la primera filmina. a ver, un segundito. Voy a cambiar otra vez. ¿No? Sí, gracias. Sí, de nada. A ver, ahí están viendo Ahí estamos viendo el cuadrito de color. Ok, voy a entonces, ajá, voy a tratar de regresar aquí a la agenda porque creo que no, entonces no pudieron ver la agenda tampoco, ¿no? No. Ok, entonces, bueno, les decía, esta es la agenda, pues vamos a comenzar viendo lo que son EFOS, que es lo que ahorita estaba explicando, una visión general del portal, las mejoras de la versión 4, las diferentes formas de cargar CFDI, también lo que viene a continuación, que bueno, de la versión 2.5, que es la validación o descarga de comprobantes del SAT, conciliación, el conector y los reportes que te generan el XML para enviarlos al SAT, ¿no? Entonces, en general, esos son los puntos que vamos a revisar. Esta es la segunda pantalla donde les indicaba los diferentes estatus que se pueden tener. Existen más estatus, pero bueno, todos caen en estas tres secciones, ¿no? Los desvirtuados, sentencias favorables o que no aparecen en la lista, los que están así en duda, que son los presuntos o no localizados, y los que ya son definitivos, ¿no? Los con los cuales no deberíamos de tener ninguna operación, ya sea que les facturemos o nos facturen. Entonces, como les decía, es nuestra responsabilidad el que veamos con los que estamos haciendo operaciones,
que estamos facturando, que no están facturando, que no estén en un caso de definitivos, o si están en presuntos, pues comenzar a tener precauciones para no hacer operaciones con ellos. Les decía que en este caso le estamos dando la facilidad a nuestros clientes con 3 utilerías básicamente en el portal de Contae. La primera, les voy a mostrar aquí el sitio de Contae. Aquí en el sitio de Contae agregamos esta sección donde podemos hacer una validación de cualquier RFC. Esta validación es 1 a 1. Ajá. Y nos permite hacer una consulta rápida, gratuita, para poder validar el estatus de alguno de nuestros, ya sea clientes, proveedores o incluso nuestro propio RFC. Entonces, en este caso, se ingresa un RFC. Déjenme, por aquí tengo una lista de algunos ejemplos. Vamos a ingresar algunos, ¿no? Entonces, en esta primera pantalla, como les digo, es una consulta rápida. El chiste no es hacer así consultas, ya sea, no vamos ahí a hacer toda la consulta de todos nuestros clientes que tenemos en SAP o en algún otro sistema. El objetivo es, como les digo, ¿no? Rápido verificar el estatus. En este caso, pues, dice buenas noticias. El RFC que ha consultado no tiene ningún problema ni de EFOS ni de EDOS, ¿no? Nosotros le podemos dar clic aquí para poder ver un poquito más detalle, que es la pantalla que ahí les compartí en la presentación, donde nos explica un poquito más información acerca de qué es un EFOS, un EDO y los diferentes estatus. Esta información está abierta y la pueden consultar. También hay una liga aquí al SAT por si quisieran investigar un poquito más a fondo el tema. Esa es la primera utilería que integramos al sistema y bueno, está abierta para nuestros clientes. La segunda forma de integración que tenemos es cuando nosotros hacemos validaciones de nuestros comprobantes. Cada que nosotros subimos un CFDI, también, además de validar todo lo que se valida, también se hace la validación de EFOS y de EDOS. Y esa información nos la arroja en el portal. Y por último, agregamos una utilería donde podemos cargar de forma masiva toda la lista de nuestros proveedores, que tiene con este formatito. Aquí tiene un encabezado que dice RFC, y a partir de ahí para abajo podemos cargar todos los RFCs que nos soporte Excel, en este caso, y podamos hacer la carga y validación de estos RFCs. Al final de cuentas, el sistema nos regresa un resultado y ya podremos nosotros descargarlo, validarlo o tomar las acciones que fueran necesarias, ¿no? Entonces, esas son las los 3 métodos que tenemos de validación. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle los demás. Hasta aquí no sé, ¿tengan algún comentario o duda acerca de EFOS y EDOS? Si no, continuamos. Ok. El siguiente paso es la carga de CFDIs. Tenemos diferentes métodos para la carga de CFDI, algunos tradicionales, otros que bueno, ya se han venido utilizando desde la versión Contae 1 y algunos que estamos integrando, que son nuevos. La carga desde el portal, que es este primer caso, es cuando nosotros tenemos ahí un CFDI, XML y PDF, podemos hacer la carga desde aquí del portal. No se recomienda que pues, esto se utilice como un método de carga masiva, nada más es para ir cargando de uno en uno, o de 5 en este caso, y es una carga esporádica. Después tenemos el buzón de correo. Aquí es donde, bueno, tenemos una fragmentación un poquito grande, ya que, bueno, tenemos muchísimas versiones, tipos de buzones de correo. Está desde el correo de Gmail, ¿no? Que también uno se puede conectar, las diferentes versiones de Exchange o de otros tipos de servidores que utilizan nuestros clientes para poder hacer la carga ahí de comprobantes. Obviamente aquí, bueno, sí es muy importante, tenemos ahí algunas herramientas que nos ayudan a hacer el testeo para ver que toda la información sea correcta, ver que si tiene una seguridad integrada por medio de un certificado de seguridad o el manejo de los diferentes puertos, si es una configuración de tipo IMAP o POP3, que bueno, también tienen características diferentes. Bueno, pues aquí es un tema un poquito técnico de configuración, como pueden ver. Sin embargo, bueno, hay diferentes herramientas que hemos ido explorando para poder ir mejorando esta parte. Es donde la carga se ha hecho un poquito más compleja por este tema de los diferentes tipos de servidores y es donde tenemos que normalmente
poner más atención, ya que, bueno, si ingresamos un dato incorrecto, o si, por ejemplo, utilizamos una cuenta de Gmail, pero tiene bloqueado los accesos de forma remota desde otras aplicaciones, pues obviamente que no van a haber conectividad hacia ellos. Sin embargo, bueno, es un buen camino por el cual podemos mandar comprobantes y se hace el procesamiento de forma masiva. El tercer método que tenemos y que, bueno, se incorporó en la versión 2 de Contae es el transfer, desde donde podemos hacer cargas masivas de comprobantes. El límite aquí únicamente es el número de folios que tiene disponible el cliente o dependiendo del tipo de contrato, ¿no? Si se tiene con prepago, pospago, etcétera, ¿no? Entonces, ese realmente es el único límite. Se pueden cargar todos los comprobantes que sean necesarios. En cada uno de estas validaciones, si por error llegamos a cargar más de un comprobante, pues como todo este proceso también implica un tema ahí de nosotros de procesamiento, de carga de archivo, de movimientos de bits de un servidor a otro, pues obviamente tiene un costo para nosotros y también para el cliente, ¿no? Entonces, cuando cargamos, normalmente hay comprobantes, aunque lo hayamos cargado una segunda, tercera vez y sea el mismo comprobante, pues obviamente por eso llega a tener un costo, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros también gastamos recursos en poder procesar esa validación del comprobante. Y el tercero que estamos incorporando, que va a estar en la versión 2.5, que es la que viene después de la que estamos actualmente probando, ya es que podamos descargar los comprobantes del SAT, ¿no? Actualmente esa versión la tenemos en prueba en desarrollo. Estamos finalizando ahí unos ajustes para definir cómo va a ser esta descarga, ya que el SAT, por ejemplo, define que puedes descargar 2,000 comprobantes por día. Entonces, obviamente estamos viendo cómo distribuir esos comprobantes a lo largo del día, evitar que precisamente pase que se descargue más de una vez un comprobante y caiga en este problema que les comenté antes. Definir horarios, definir si el usuario en un momento determinado le urge y necesita bajar un comprobante, cómo sería ese proceso. Entonces, esta parte se liberaría después de la versión que estamos actualmente trabajando. A continuación, les vamos a explicar cómo es el proceso de carga y validación de los comprobantes. Como bien saben, bueno, pues aquí está el usuario con su archivito. Pueden cargar ya sea el XML solo o el par, ¿no? La única diferencia es que, bueno, aquí se deben de llamar igualito los dos archivos. Este par de archivos se carga en el repositorio de Contae en la nube, el cual está protegido con la seguridad que nos dan nuestros proveedores de carga de información, en este caso Amazon. Hacemos la carga, el archivo y toda la información que llega a este repositorio está encriptada, además de que de aquí de la máquina del usuario al servidor viaja protegido por un certificado de seguridad, viaja toda la información encriptada. Una vez que llega a nuestro inbox, pasa por un proceso de validación. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son las validaciones que se realizan. Y una vez que el documento es validado, pasa a lo que nosotros llamamos la bóveda fiscal, que ya son los archivitos validados que el cliente puede posteriormente consultar, que puede conciliar y que puede hacer ahí una serie de procesos. Esta bóveda aplica tanto en este caso para Contae como cuando tenemos pack simple. Todo lo que llega se guarda en su bóveda, todo está separado completamente la información para el cliente, para que, bueno, pueda tener estas consultas en un futuro, e incluso si en algún momento necesitara tener esa información, ahí la tenemos almacenada para, como un respaldo, además de lo que hacen actualmente, ¿no? Que muchos los guardan en su servidor, también se queda en esta bóveda fiscal guardada. Posteriormente, bueno, tenemos aquí el sitio de Contae, donde estos comprobantes se utilizan, ya sea almacenados en la base de datos, su información básica, para hacer el proceso de conciliación. Entonces, el usuario final primero hace la carga, pasa por el proceso de validación y ya le aparecen aquí disponibles. Se hacen las validaciones correspondientes de un CFDI, también las de EFOS y EDOS que les comenté hace un rato, y ya quedan disponibles para que el usuario final pueda hacer la consulta en nuestro portal de Contae. Entonces, esa es la carga y validación. Después viene la explicación de qué validaciones se hacen, que son normalmente las dudas que tienen nuestros clientes y también aquí en las áreas internas, ¿no? La primera validación que se hace, como saben, el CFDI es un XML. Un XML es una definición o un formato que se utiliza para compartir información entre dos o más sistemas o personas. En este caso, el XML definido por el SAT, que se llama CFDI, tiene un layout específico. Nosotros lo que hacemos es que primero aplicamos una validación de reglas generales de un XML, que por ejemplo es de que con el nodo que empiezan, en este caso es un ejemplo diferente a un CFDI, pero bueno, cuando empiezas con la palabra que dice quiz, debe de terminar con la palabra quiz, ¿no? Tiene que haber un elemento que abre, un elemento que cierra.
En el encabezado tiene que venir una definición de qué es un XML, la versión del XML, el tipo de caracteres que se utilizan. Por ejemplo, el estándar aquí es el UTF-08, que es el que incluye los caracteres que utilizamos en nuestro lenguaje. Por ejemplo, palabras con acento y algunos caracteres especiales. Toda esa información técnica que normalmente, bueno, no les explicamos que no saben, pues es la primera validación que hacemos, que sea un XML que cumpla con esto, que tenga una estructura bien hecha. Y la primera validación que si ustedes la quisieran hacer por su cuenta sin necesidad de la herramienta de Contae, es muy sencilla. Abrir el documento desde Internet Explorer y si les abre y si pueden ver ahí la información del XML, ese es como el primer paso para saber que es un documento que está bien escrito, en estructura y en forma. La siguiente validación que nosotros hacemos ya es como tal la validación del comprobante del SAT en cuanto también a una estructura, pero ya definida por el SAT. Nosotros o el SAT en este caso, para definir qué es un CFDI, nos dan 3 definiciones oficiales que comparten en su sitio, ¿no? que están abiertas a todo público. La primera te define qué campos debe de contener un XML de un CFDI. Entonces dice, pues tiene que contener estos nodos, el encabezado debe traer toda esta información, estos son mandatorios, estos son opcionales, en el caso de la parte, por ejemplo, del emisor, el receptor, los conceptos, los impuestos, toda esa información está definida en un archivito que comparte el SAT que se llama XSD. Y este XSD también es un tema técnico definido así a nivel global, que siempre que defines una estructura de datos, pues debes de escribir un archivito XSD para poder definir cómo debe ser la información de un documento. Las mismas adendas que se generan, siempre que nos piden una adenda, les pedimos que consigan el XSD, precisamente porque es la definición de cómo debe venir estructurada la adenda. ¿Ok? Entonces, utilizamos 3 XSD. El primero, como les decía, son los campos que debe de contener, que se tienen que llamar así, que tienen que venir específicamente con los nombres específicos, con campos de nodos y propiedades. El segundo son los tipos de datos. Entonces, si podemos definir aquí un tipo de dato de tipo fecha, de tipo monto, con tantos decimales. Pues toda esa definición de los datos que se contienen en el XML, pues viene definida aquí en el XSD de tipo de datos. Y por último, es el de catálogos, que te dice, ¿sabes qué? Pues, están permitidos estos códigos postales, estos valores, por ejemplo, para el método de pago, para la forma de pago, para el país, para la moneda. Entonces, así muy a detalle para que lo conozcan, estas son las validaciones. Es la segunda parte que se hace, es una validación en base a lo que nos dice el SAT que debe de cumplir un XML. Y la tercera validación es, nos conectamos a un servicio web del SAT, donde el SAT nos dice si ese documento que estamos procesando está vigente, es decir, que no haya sido cancelado o que ya llegó a los servidores del SAT. En esta parte también se llega a tener problemas porque muchas veces o algunos packs nos dimos cuenta, nosotros pensábamos que todo era en línea, ¿no? Que en cuanto el pack te facturaba, toda la información iba directamente al SAT, ¿no? Sin embargo, ya hemos visto que no, que hay packs que procesan y te dan, te generan una factura, te dan el UID, donde ya te dan la sección del timbre, y posteriormente tienen un tiempo que no sabemos, es como de 24 horas, para que esa información la manden al SAT. Si en ese momento se da este proceso de validación, nos dice que el comprobante no es vigente, y eso ha llegado a pasar. Entonces, por eso es muy importante también pues, qué packs se utilizan estos clientes para saber que esta información se pueda validar en tiempo y en forma, que no sea una validación muy previa, que no ha pasado al SAT todavía, o si ya fue posterior, pues que no haya sido cancelada por nuestro proveedor. Y por último, la que yo les comenté, ¿no? Hacemos la validación de EFOS y EDOS. La lista de EFOS y EDOS es una lista que publica el SAT, lo hace por medio del Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, adicionalmente, tiene un sitio donde publica estos listados. Estos listados nosotros los descargamos, los almacenamos en una base de datos y cada que se hace la validación de un comprobante, lo validamos en nuestra base de datos local. Entonces tenemos 2 servicios, uno que constantemente está validando que estas listas, cuando son actualizadas, también nosotros las descarguemos y las actualicemos. Y por otro lado, cuando sube un comprobante, validamos que nuestro RFC, el RFC de nuestros proveedores o clientes, no se encuentren en alguna de estas listas. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda o comentario. Ninguno, Héctor, gracias. Okay. Perfecto. Bueno, lo siguiente ya es el proceso de conciliación. Como les decía, primero es
todo esto que vimos, que es validación de documentos, asegurarnos que el documento viene con todas las especificaciones, que está vigente, y una vez que ya lo tenemos en la bóveda fiscal, entonces ya comenzamos con el proceso de conciliación. A grandes rasgos, ¿qué es el proceso de conciliación? Pues básicamente empatar este CFDI que recibimos con los documentos que tenemos en SAP, ¿no? Como ustedes saben, puede ser las facturas, notas de crédito y pagos. En el caso de las facturas, bueno, podemos conciliar por el pedido o por el anticipo. Pero básicamente esos son los tres tipos de documentos que se concilian. ¿Qué es lo que se concilia? Como pueden ver aquí en esta gráfica, por un lado tenemos el FDI que, bueno, ya fue cargado en los diferentes métodos que tenemos. Por este otro lado tenemos todos los documentos que llegan de SAP y la conciliación se realiza por medio primero de la sociedad, ¿no? Porque tenemos que checar que la sociedad configurada del lado de SAP y de este lado la que tenemos configurada en el portal, pues empaten. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues con el RFC, en este caso del receptor, por el tipo de documento, si es factura, pago, nota de crédito, por la moneda, que aquí es donde tenemos el principal problema, se presentaban problemas anteriormente, porque en el CFDI la moneda normal, bueno, por el catálogo en caso de pesos viene MXN. Pero los documentos de SAP nos puede llegar cualquier cosa. Puede llegar MXP, puede llegar MN moneda nacional, puede decir pesos, puede traer un signo de pesos. Dependiendo la configuración que hayan hecho cuando implementaron SAP, ya sea que el cliente quiso o que se le dejó por defecto, pues obviamente las monedas aquí no empatan, ¿no? Y es uno de los problemas que hemos tenido. Ahorita vamos a platicarles cómo es que tratamos de solucionarlo, cómo lo hemos solucionado. El otro tema es el monto y la fecha. En este caso, el monto y la fecha tienen un asterisco porque son temas en los cuales, para nuestro caso podemos meter rangos, no son temas exactos, pueden ser temas que se pueden ajustar. En el caso de la fecha también podría ser opcional o definir un rango de fechas en lo cual puede estar nuestro documento. En la versión que todavía ahorita está en producción, ¿cómo es que funciona? Cuando llega un nuevo SFDI, se va a buscar a la base de datos de SAP este documento y se trae en base a estos filtros que tenemos aquí. Podemos traer una lista de 5, 10, 20. Si, por ejemplo, se abre mucho el tema de la fecha o del monto, pues prácticamente todo lo que coincida, se hacía un paquetito y ese paquetito de 10, 20, 30, 50 comprobantes se traían a la base de datos centralizada y ahí se hacía la preconciliación, que es decir, a se deriva con este documento de SAP, y te mostraba una lista donde venían ahí todos esos comprobantes. Les voy a mostrar para que les quede un poquito más claro de lo que estoy hablando. Voy a entrar aquí al portal de Contae. Perdón. Este es el ambiente productivo. Ok. Bueno, un segundito porque producción. No me acuerdo mi contraseña. Listo. Entonces, como ustedes, bueno, lo siguen operando actualmente, tenemos este icono donde cuando hay una coincidencia en la preconciliación, nos aparece el documento seleccionado, pero nos aparece una lista de un montón de documentos que se podrían aproximar a lo que es mi búsqueda. Esa forma de hacerlo, pues era un poquito, era demasiado extenso y un poquito complicado por el tema de que tenemos que traer demasiada información de SAP. Un segundito para seleccionar el filtro. A ver si puedo ver más documentos. A ver si puedo entrar. Entonces, toda la información que se generaba acá, un paquetote de información, viajaba para acá. Eso, obviamente, como pueden ver, pues es un proceso bastante lento, en el cual me traigo mucha información. Uno es el que coincide con otro con el CFDI, y 10, 20, los documentos que se haya traído, pues los tenía en la base de datos, por si querías conciliar con alguno de los otros 10, 20, 50. Eso era un poco ineficiente. Para esta versión que estamos liberando, que es la 2.4, lo que hicimos es, como saben, ahora aquí existe una aplicación que se llama Conector. Entonces, el conector, cuando detecta que hay un documento nuevo, inmediatamente lo manda aquí al portal.
de tal forma que pues, aquí comenzamos a acumular todos los documentos, solamente cierta información del encabezado y para poder hacer esta conciliación. Entonces, cuando llega esta información, de este lado aquí se empieza a acumular, de este lado también se empiezan a acumular todos los FDIs, y entonces hacemos una conciliación de ambos extremos. Es decir, en cuanto cargamos nosotros un CFDI, y en ese momento, en la lista de documentos que ya tenemos aquí, encontramos una coincidencia, hacemos la asignación con todas estas propiedades, y entonces el documento ya queda aquí conciliado. De lo contrario, también cuando ya tenemos aquí CFDIs que están pendientes y desde SAP capturan un nuevo documento y llega hacia el portal, en ese momento también se valida si hay alguna coincidencia y entonces también se realiza esa conciliación y al final esa conciliación se envía por acá hacia SAP. Entonces, en esta versión lo que eficientamos es esa parte, de que ya sea que llegue de este lado o llegue por el otro lado, hacemos una conciliación de ambos extremos, lo cual es más eficiente, ya que ya no tenemos que esperar a que cuando llegue un CFDI vayamos a buscar, nos traiga muchas coincidencias. Si no coincidió, volvemos a mandar una siguiente consulta y así no la pasábamos, ¿no? A lo mejor ni siquiera existía el documento en SAP y ya se había mandado a buscar, y muchos casos, ¿no? Que actualmente pasan. Con esto, bueno, como pueden ver, es más eficiente. En cuanto se realiza la conciliación, pues ya estos documentos van siendo marcados y se envían la información a SAP. En caso de que hayamos cometido un error, pues también podemos seleccionar aquí desde el portal que echemos para atrás esa conciliación, para poder desligar y después hacer el ligue correcto. Aquí, bueno, se dan muchos casos como que de repente por un CFDI, en SAP se repiten 10 documentos con el mismo monto, del mismo proveedor y en la misma fecha, ¿no? Llegan a pasar casos así. Entonces, cuando se lleguen a equivocar, pues, para eso tenemos esa función. Yendo ya aquí al portal, déjenme nada más abrir el ambiente de pruebas. Ya, para este caso, como les decía, ahora cambiamos la forma de visualizarlo. Aquí aparece una lupita. En esa lupa nos aparecerían estas coincidencias. De entrada, actualmente, como vieron en el sistema anterior, pues aquí nos aparece el documento seleccionado y un montón de opciones. Aquí ya lo cambiamos. Cuando ya haya un documento conciliado, déjenme moverme a algún ejemplo que tengamos aquí. Aquí ya tengo, por ejemplo, este. Entonces, en este caso, tengo un documento asignado, que ya es el 495, me dice el sistema, pues mira, coincide con este, en cuanto a monto, moneda y todo, fecha, pero si no fuera yo todavía puedo ir al buscador, entonces le doy clic al buscador, y este buscador lo que me va a permitir, regresando aquí a la presentación, es decir, no coincide con el que me diste, porque el documento de SAP es el 820, pero desde aquí yo podría buscar en toda la lista que tengo de CFDIs con cuál debería de conciliar. Entonces, para esto es esta pantalla. Y aquí yo puedo pues cambiar la moneda, puedo cambiar el monto para tener un rango de búsqueda más o menos, en este caso está un poquito grande, pero más o menos 100 pesos. También puedo filtrar por fecha, decir, pues busca más o menos 20 días, o puedo deshabilitar simplemente la búsqueda por fecha. Otra cosa importante de esta pantalla que agregamos es que cuando, como les decía, en el caso de la moneda, cuando tú concilias, de este lado viene MX en el CFDI, pero del otro lado de esa, pues nos llega actualmente la palabra pesos, moneda nacional, el signo de pesos, diferentes opciones, ¿no? Entonces, la primera vez que entras, probablemente no te va a conciliar nada porque la moneda no empata. Entonces, entramos aquí y le decimos, ok, cuando venga MXN en el CFDI, lo más pertinente es que sea MXB. Entonces, a partir de esa primera conciliación que hacemos, el sistema va aprendiendo de estas preferencias que vamos utilizando, y la próxima vez que suban facturas de este lado, el sistema va a aprender que MXN va con MXP, y así, con una serie de campos, de tal forma que cada vez va siendo más precisa la preconciliación, y esto va ayudando a que pues, el usuario final trabaje menos y el sistema trate de irse ajustando más, ¿no? Obviamente en esto estamos constantemente haciendo ajustes para ir mejorando este proceso, pero la idea es que también el sistema comience a aprender de cómo trabaja el usuario y se comience a adaptar a su operación. Una vez que el documento aquí ya está seleccionado, pues podemos, como pueden ver, pues eliminarlo en caso de que no haya coincidido con lo que yo estaba buscando, que es el 495. Una cosa interesante que agregamos a partir de esa versión,
Aquí, como pueden ver, ya no aparece el 495, entonces si era el 498, bueno, pues ya podemos aquí seleccionarlo. Sin embargo, si por alguna razón ese documento yo también lo quisiera conciliar, aquí está el 495, como pueden ver, ya puedo buscar incluso por el número de documento de SAP, por el DocNum 495. Y eso también nos facilita porque, bueno, aquí no viene en la presentación, pero también podemos hacer filtrados por el número de documento de SAP, ¿no? Muchas veces es más fácil, ya se lo saben, vinieron desde SAP, ya saben cuál es el documento, entonces lo pueden buscar también por y asignarlo directamente. A partir de esta versión también ya podemos seleccionar más de una factura. Esto es porque a veces nos crean un solo CFDI, pero están basados en dos documentos de SAP, ¿no? Entonces, a partir de esta versión ya también podemos hacer un CFDI contra 2 o más documentos de SAP. También podríamos tener el caso, ahorita creo que tengo deshabilitada esa opción, pero podría ser que yo asigne el documento de factura, pero también pudiera ser si es que existiera, aquí en este caso creo que no existen. A ver si me aparecen más documentos. Podría ser que yo quisiera que me conciliara contra el pedido, aquí no tengo, pero pudiera ser que quiero que me concilie contra el pedido y también con la factura, que es el mismo documento, es el pedido de SAP y es la factura de SAP. Los dos son el mismo documento en diferentes estatus, ¿no? O partes, ¿no? Del proceso de compra. Entonces, también ya podemos hacer eso, decir, ok, concíliamelo contra el pedido y concíliamelo a la vez contra la factura. Y eso, bueno, pues nos ayuda mira, en este caso, por ejemplo, es un pago efectuado. En este caso, por ejemplo, está gris, es que no, sí buscó, pero no encontró nada. En el caso rojo de plano, no hay ninguna coincidencia. Y ya saben, ¿no? Dependiendo de los diferentes colores que se llegan a manejar aquí, podemos saber si hubo una preconciliación, como en este caso, si ya fue conciliado, si está pendiente. En el caso del gris, perdón, es que está pendiente, no ha ido a buscar nada. Y el caso rojo es de que plano no encontró nada. ¿Alguien iba a comentar algo? Sí, no sé si me escuchan. Sí, escucho. Una duda nada más. Nosotros solamente conciliamos contra facturas, no conciliamos contra pedidos. ¿Van a aparecer también en las opciones de conciliación pedidos, o podríamos de alguna manera decir solamente muéstrame las puras facturas para conciliar, o van a seguir apareciendo pedidos y facturas para Sí, el... perdón. Sí, muy buena pregunta. Agregamos también la opción de que podamos nosotros indicarle, aquí seleccionamos primero la sociedad y podemos indicarle qué tipo de documento es el que queremos conciliar. Entonces, en este caso, por ejemplo, nada más tengo facturas de proveedor, no quiero conciliar pedidos, ni tampoco quiero conciliar, en este caso, anticipos de proveedor. Sí quiero conciliar pagos y notas de crédito. En caso de que si ustedes no quisieran, únicamente pueden dejar facturas y más adelante ir a activar cada una de ellas. En el caso de cuando activas un documento que nunca habías utilizado, pues el sistema va a tardar un momento, bueno, un rato, en lo que pues empieza a cargar todos los documentos que no se habían cargado. Pero una vez hecho, bueno, ya, el proceso se normaliza y a partir de ahí tienes disponibilidad aquí de los documentos que únicamente tú asignaste para esta búsqueda. Perfecto, excelente, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? Ok, continuamos. De todas maneras, más adelante, si gustan, podemos continuar con algunas preguntas. Entonces, ese es el segundo paso. Ya vimos cómo es que se validan los documentos. Ahora, cómo se concilian los documentos. Ese es el proceso, el nuevo proceso de conciliación, a partir de la versión 2.4, que actualmente está en el ambiente de pruebas. Y bueno, esta versión 2.4, ¿qué son los cambios que traemos? ¿No? La primera es conciliación de 2 o más documentos de SAP con un XML, que es lo que les acabo de explicar. Entonces, si ustedes generaron 5 documentos y el proveedor por facilidad les hizo un solo XML, bueno, sí podemos conciliar esos documentos. Como les decía también, podemos tener, para los que así lo trabajen, pedidos y facturas y los dos conciliarlos contra un CFDI también. Lo que también les comentaba, de que cambié el algoritmo de asignación de CFDIs contra facturas,
para hacerlo más eficiente con estos algoritmos que van aprendiendo de la operación del cliente, pero también de manera bidireccional, ¿no? Es decir, que, como les comentaba, ya sea que vengan de este lado y si ya estaba aquí el CFDI, en ese momento lo preconcilia, o si cargo un CFDI y ya hay documentos de este lado, también los preconcilia. Lo que les comentaba de la pantallita de integración de filtros por código, moneda, monto, proveedor, etcétera, para precisamente hacer más fácil la búsqueda de sus documentos, ¿no? Ya sea por diferentes filtros. Aquí no les comenté, pero aquí podemos ver que, por ejemplo, esta opción nos dice, bueno, hay una opción con estas características, pero ya está asignada al documento número 7. ¿Quieres cambiarlo para acá? Entonces, si es que te equivocaste y lo habías asignado a otra factura, desde aquí te permite realizar eso. Entonces le das aquí seleccionar, te dice, oye, vas a hacer una reasignación de documento que tenía el documento 7, se lo vas ahora a poner a este otro documento. ¿Estás seguro? Ya si le dices que sí, lo que va a hacer es que lo va a quitar del otro documento y lo va a asignar a este nuevo documento, ¿no? Entonces, ese también es otra de las características que se agregaron en esta parte, por hacer una reasignación un poquito más rápida, porque antes, bueno, tenías que desasignarlo del otro documento y después ir al nuevo documento y volverlo a asignar. Con esta utilidad podemos hacerlo ya de forma directa. Bueno, el siguiente es que se resuelvan los problemas de sincronización con datos del CFDI en campos de SAP. Como les comentaba, y regresando también a la pantalla, pues antes lo que se hacía es que de aquí, cada que se cargaba un CFDI, pues íbamos a buscar a SAP. Y todo el algoritmo de cómo buscar en SAP se hacía en SAP, con estos procedures de SAP, con toda esta información. Obviamente el algoritmo de la moneda siempre era un tema. La forma en que en su momento lo salteábamos era que si veíamos que el tipo de cambio era un peso, pues era moneda nacional, y para otro tipo, pues era otro tipo de moneda, ¿no? Extranjera. Sin embargo, esto, como ustedes lo verán, pues no es tan eficiente porque no es lo mismo euros que dólares. Entonces, al ser moneda diferente, pues también puede caer en esos problemas de que no te conciliara correctamente. Entonces, ahí ya empezábamos a hacer algunas otras utilerías, utilizar otro tipo de recursos para tratar de hacer la conciliación, lo cual pues no es tan exacto y tan correcto. Al cambiar ahora la validación aquí en esta parte del sitio, y donde, bueno, si la moneda no me concilia o cualquier otro tipo, ustedes puedan hacer esa asignación, pues ya le ayuda al sistema a que haga mejores búsquedas, mejores asignaciones y que vaya aprendiendo de cómo hacer las siguientes de una mejor manera. Ok. Y bueno, lo siguiente es cambiar internamente el modelo de sincronización desde SAP hacia el portal para hacerlo más rápido y eficiente. Eso también lo platicamos. Cambiar la ventana de conciliación, permitiendo al usuario cambiar de manera práctica y sencilla la asignación de documentos a conciliar, que es esta pantallita que vimos. Permitir elegir los tipos de documentos, lo que ahorita la pregunta que me hicieron. Si puedo sincronizar únicamente facturas o pagos o notas de crédito. Ya a partir de esta versión ya podemos seleccionar qué documentos son con los que queremos trabajar. Y bueno, el último es de que se agregó ahí una característica del sistema que pues, muchas veces de repente estábamos viendo un dato por acá y ya no nos acordábamos cuál era. Entonces, actualmente cuando ya seleccionamos esto en la versión de pruebas, pues, se nos resalta todo el renglón o todos los renglones que queramos, y así podremos hacer comparaciones, podemos darle seguimiento a un determinado documento, nos facilita un poquito más la vista. Y bueno, como podrán ver también, antes aparecía una sección de documentos aquí azules, bueno, el encabezado azul. Ahí la información que traía era el documento de SAP. La parte gris, regresando aquí a nuestra comparativa, la parte gris pues, es el CFDI y la parte azul era el documento de SAP. Pero como podrán ustedes deducir, al poder asignar dos documentos de SAP contra uno de CFDI, pues esto ya no era muy práctico. Lo que se hizo precisamente fue agregar esta lupa, y la información que antes venían en las columnas azules, ahora se ve aquí de manera vertical. Entonces, si son 2 o 3 o 4 documentos, pues aparecerán de arriba para abajo, cada uno de ellos, y por esa razón desaparecerá en esta versión la sección, ¿no? Las columnas azules. Entonces, bueno, esto también va a ayudar a que se tenga una mejor visualización, ya que pues, eran demasiados datos y pues para movernos de derecha a izquierda, pues ahí era complicada su visualización.
Actualmente también seguimos trabajando, todo el tiempo seguimos tratando de agregar mejoras. Ya estamos agregando algo para que también cuando se desplace de forma vertical, el encabezado se pueda quedar ahí fijo y no perdamos ahí qué columna es la que estamos viendo. Eso todavía no está en esta versión, pero en próximas versiones lo iremos viendo poco a poco. ¿Qué más? Bueno, hay otras funcionalidades que normalmente el cliente no ve en el sistema, se las voy a platicar como parte del overview del portal. Cuando nosotros ingresamos esta pantalla de conciliación, pues tenemos aquí todas las compañías. Aquí, en este caso, nos aparecen las compañías a las que nosotros tenemos configurados el acceso. Esa configuración, bueno, se hace en mi portal Shamai. Cuando nosotros tenemos en nuestra lista de usuarios, que como ustedes saben, esto es autoservicio, ustedes pueden, los que tengan los permisos de hacerlo, pueden configurar los usuarios de su empresa. Entonces, pueden agregarnos usuarios, pueden hacerles diferentes configuraciones. Aquí, por ejemplo, en este caso, voy a entrar a mi usuario, puedo modificar pues, toda la información que tengo ahí, puedo cambiarle perfiles a los que yo pudiera darle acceso. Hay perfiles que son nada más para manejo de Shamai, otros que son para ustedes, pero los que ustedes tienen acceso, por ejemplo, aquí en Contae, pues, por ejemplo, si quieren agregar un nuevo usuario y quieren darle acceso a Contae, pues tienen que entrar aquí y asignarle aquí el perfil correspondiente. Pero también desde esta sección de compañías, ustedes pueden decirle si quieren que ese usuario acceda a todas las compañías o de forma individual ustedes decirle, pues mira, quiero que este nada más tenga este y a este, ¿no? Entonces, esa configuración así de manera particular, cuando venimos al portal de Contae, son las compañías que nos van a aparecer en esta parte. Entonces, ya seleccionada una compañía, podemos hacerles algunas otras configuraciones ya aquí en Contae. Tenemos este engrane, que cuando nosotros le damos clic nos aparecen, como hace rato les mostré, diferentes opciones. Tenemos pues, la información de los campos que se ven en los documentos. Aquí podríamos quitar o agregar los campos que así necesitáramos. Como pueden ver ahorita que quité toda esta sección gris, ya no aparecen aquí la información del CFDI. Entonces, a lo mejor yo nada más del CFDI quiero ver el RFC, la moneda, el total y y el número. Entonces, pues son los datos con los que yo trabajo normalmente. Con esto puedo configurar la información de manera correcta, ¿no? La información que yo necesito para operar. Puedo agregar todo o nada más dejar los campos correspondientes. En la sección de conciliación, como ya pudieron ver, pues tenemos los tipos de documento que queremos conciliar. También tenemos los filtros generales. Por ejemplo, aquí le puedo decir si va a filtrar por fecha, por monto. Aquí los rangos en caso de fechas, 10 días más, 10 días menos. Esta configuración que hace así afecta a toda la razón social, ¿no? A toda la compañía. Una vez que yo lo seteo aquí, todos los documentos que se van cargando acá heredan esa configuración. Si yo esa configuración quiero algo particular para un registro, porque ese es un caso especial, entonces yo modifico aquí esa información aquí del monto y de la fecha. Esta configuración que yo realice aquí, nada más es para esta búsqueda que estoy haciendo de este registro. Pero si yo quiero hacer una configuración para toda esta sociedad, aquí será la opción. Entro y le digo, siempre todos mis documentos, dales 10 días y dale un monto por default de 10 pesos, 10 más menos pesos. ¿Vale? Y por último tenemos las notificaciones. En el caso de las notificaciones, aquí yo le puedo indicar cómo van a ser las notificaciones a mis proveedores. Si quiero que les llegue a correo o no, en qué casos sí, en qué casos no. Entonces aquí, por ejemplo, dice que nada más cuando todo es satisfactorio, quiero que le llegue un correo. O cuando son erróneos, quiero que les mande un correo. O en ningún caso quiero que les llegue, entonces selecciono. Y a partir de aquí, ya no les va a llegar ningún correo. Muchas personas no quieren que les llegue información a los proveedores, entonces con esta opción se deshabilita para toda la sociedad. Ya si yo tengo un caso particular en el que digo que no quiero que le llegue a nadie excepto a este cliente, entonces para eso ya voy aquí al portal. Hay una sección de proveedores en la que yo tengo, aquí me aparecen cada persona que me mande un CFDI se registra automáticamente en el sistema. Entonces ya puedo buscar aquí un proveedor en especial y decirles aquí si, por ejemplo, quiero tener la información, quiero que le manden notificación y en qué casos, ¿no? Entonces puedo decirle lo mismo. Quiero que le manden nada más cuando son satisfactorios, erróneos o ninguno. Y puedo activar o desactivar aquí el proveedor. Y otra cosa importante, aquí me dice el estatus de EFOS, mire. Entonces, si en la última verificación que se hizo era correcto, pues aquí me va a aparecer su estatus. Es otra forma también de consultar la información de mis proveedores en cuanto a si están en listas negras o no.
Ok, y entonces esta configuración se hace aquí, pero esta configuración únicamente aparece si yo tengo una sociedad asignada. Si yo no tengo, si pongo aquí todas las compañías y entro aquí, nada más puedo configurar en este caso los campos y la de parte de notificaciones. Pero la configuración específica de qué tipo de documentos se tienen que conciliar se hace a nivel únicamente de compañía. Como estas opciones están un poquito ocultas en versiones, la versión 2.5, 2.6 que vamos a liberar posteriormente, esas opciones ya van a aparecer aquí arribita para que sean un poquito más accesibles. Hemos visto que la mayoría como que no las usa mucho, entonces las vamos a poner más visibles para que puedan ser más fácil, de más fácil acceso para ustedes como clientes. Pues aquí, como saben, está aquí el navegador para irme moviendo de 10 en 10, de 25, de 50, de 100 en 100. También puedo moverme por un rango de fechas, por compañía, como les explicaba. Y aquí este buscador en casi todos los campos de texto, por ejemplo, compañías, RFCs, folios, el UID, podemos buscar algo, por ejemplo, un RFC de proveedor o de cliente. Y podemos hacer búsquedas. Aquí también, bueno, como pueden ver, viene una sección ahí de un poquito de los conceptos de cada CFDI. Otra de las opciones importantes que se tienen que también casi no se utilizan es, les comentaba hace rato del tema de la bóveda fiscal, ¿no? Nosotros cuando ya el documento ya fue validado, les comenté que pues pasa esta bóveda fiscal. Entonces, la forma en que ustedes pudieran acceder a estos documentos es por de esta manera, ¿no? Ponemos un rango de fechas, buscamos los documentos que nos interesen, a lo mejor no los queremos traer de 100 en 100, de 50 en 50, y seleccionamos aquí todos los documentos, y le podemos dar clic aquí en acciones, descargar. Entonces el sistema lo que va a hacer es que va a empaquetar todos esos archivitos. Si viene el PDF, si no nada más el puro XML, los empaqueta en el servidor, aquí en la bóveda fiscal, los hacen un zip y me los deja aquí disponibles para que yo los pueda descargar. Entonces, aquí yo le doy doble clic y como pueden ver, pues aquí vienen todos los archivos que yo quiera recuperar del servidor. Es otra de las funcionalidades que les damos al utilizar Contai, poder acceder a sus XML y PDFs cuando ustedes quieran de manera masiva. Ni el SAT tiene esa opción, ¿no? El SAT, como les decía, puedes bajar 2000 comprobantes diarios, pero aquí, pues bueno, a tus necesidades, puedes buscar el CFDI en el momento que quieras y descargarlo sin ningún problema. Otra funcionalidad que cambiamos un poquito en esta parte es poder ocultar y desocultar documentos. Aunque ya venía aquí en las opciones, también está un poquito oculto. Muchas veces un documento no lo quiero ver ahorita, estoy trabajando con varios y a lo mejor de repente me estorba. No quiero borrarlo, pero quiero ocultarlo. Entonces, le damos clic aquí en el ojito. Ahí me dice que el documento fue oculto, se refrescó. Y si posteriormente quiero recuperarlo, le quito aquí la opción de nada más temporalmente bloquear un documento sin borrarlo. Si ya estamos seguros de que queremos borrar un documento, porque ese nunca lo vamos a conciliar y nada más está ahí ocupando espacio, también tenemos la opción aquí para eliminarlo. Entonces aquí ya lo eliminamos de forma definitiva. El sistema nos dice, oye, ¿estás seguro de querer eliminar? Sí, bueno, listo. Si después te arrepientes, puedes volverlo a cargar. Pero a diferencia del ocultar y mostrar, en este caso ya te cobraríamos un folio por volverlo a cargar. Entonces, cuando realmente no lo quieran borrar, ocúltenlo y cuando ya estén seguros, elimínenlo para que, bueno, no tenga un costo volver a cargarlo, porque ya que pasa por todo este proceso de validación que les comenté al inicio. Entonces ya vimos que se pueden descargar, ocultar, desocultar. También podemos revalidar. ¿A qué se refiere la revalidación? Y ese es también en la presentación, este proceso que vimos al inicio, ¿no? Todo este proceso de validación lo podemos repetir, pero ya en el proceso de revalidación lo que se hace, como ya pasó estos dos pasos, nada más es estas últimas dos validaciones, que puede ser que un documento no lo hayan cancelado, o como les dije, probablemente la primera vez cuando lo cargué, todavía no habían pasado las 24 horas tal vez que tienen los packs para reportar al SAT. Realmente no sé exactamente cuánto, pero normalmente hemos visto que hasta 24 horas tardan en pasar. Entonces yo ya lo había cargado, me había dicho que mi documento no era vigente, pasan las 24 horas, lo puedo volver a seleccionar. Digo, pues que no era vigente, vamos a darle revalidar. Entonces, cuando le damos revalidar, el proceso que hace es pues, volver a ir a ver al SAT, si ya el documento ahora sí es vigente. Probablemente ya pasó este proceso de la estructura, todo era correcto, y ya nada más validamos el SAT, y por último hacemos una validación rápida de EFOS. Entonces,
ese proceso de revalidación. Si nada más queremos hacer solito el de EFOS, podemos darle clic a revalidar EFOS y únicamente se correría este proceso, ¿no? Podría ser que a lo mejor nos apareció que nuestro proveedor se encontraba en un estatus, aquí ya lo cerré, pero estaba en estatus amarillo, que quiere decir que estaba en proceso de verificación o que no ha sido notificado, y a lo mejor 3, 4, 5 días, un mes después quiero volver a consultar para ver si siguen estatus de que tiene algún problema por validar, si ya fue declarado como definitivo o si ya fue absuelto. Entonces también podemos hacer revalidaciones de EFOS, eliminar, como les decía, preconciliar. Preconciliar antes se utilizaba para este proceso que comentábamos. Cuando yo había cargado mis FDI, pues no había encontrado acá en SAP nada. Entonces era todo este proceso de ir a buscar a SAP, no encontré nada. Entonces, ok, no encontré nada, ya fui a SAP, ahora sí voy y capturo mis documentos en SAP, le doy de revalidar y pues la versión que está actualmente en producción así funciona todavía. Voy y vuelvo a buscar el paquetito que corresponde a todo esto, ¿no? Si es que coincide 1, 2 o 3 o más. Entonces, para eso es revalidar. Para lo que se va a utilizar en la versión 2.4, porque no lo vamos a eliminar, lo que va a hacer es, sí, cuando se cargue y le demos revalidar, lo que va a hacer le va a disparar una instrucción aquí al conector para decirle, oye, no hay documentos pendientes que no han subido a SAP. Entonces, lo que va a hacer el conector es de que, a ver, espérame tantito, déjame ver, ahí sí hay 5, entonces los cargo para acá. Y en un segundo paso, el revalidar va a ir a buscar en toda la lista que ya teníamos, más esos 5 que apenas subieron. Entonces cambia el proceso de revalidación. Ya no es ir a buscar una búsqueda específica a SAP, porque ya no se hacen, sino es decirle al conector, tráeme lo último que tengas antes de que hagas la preconciliación. Y bueno, ya tenemos el proceso de conciliar y desconciliar, ¿no? Del cual ya pues hablábamos en este proceso, donde ya haces la conciliación, o si te equivocaste, o tienes alguna otra razón, pues haces la desconciliación en cualquier momento. Y pues esas son todas las características de esta pantalla. En el proceso de validación aquí, y esa es la siguiente parte de nuestra agenda, pues tenemos el tema de log, ¿no? Que bueno, también casi no se utiliza mucho, pero en esta sección del log podemos ver todo lo que ha estado pasando en el sistema, si hubo conciliación de código, podemos ir viendo los diferentes tipos, ver los diferentes orígenes, si nosotros lo cargamos de la web, desde el correo, o lo cargamos desde el transfer, ya posteriormente va a aparecer aquí también el SAT. Vamos a ver los que tuvieron error o los que fueron válidos. Podemos checar también por correcto. Vamos haciendo filtros para encontrar el log que a lo mejor andamos buscando, porque eso no se procesó en un archivo. De qué una compañía en específico, aquí sale de acuerdo a las compañías a las que yo tengo, por RFC, por serie, por folio, por fecha y por nombre del archivo que fue procesado. En un rango de podemos exponerla ahí como o refrescar esta información cada vez. Otra forma rápida de acceder también a esta información cuando estamos en esta pantalla es si tuvo algún error el documento, pues podemos darle clic en este icono, que trae como un relojito, y aquí nos va a aparecer también un detalle de qué problema hubo en ese proceso de validación. También aquí mismo, si necesitamos, pues podemos darle clic al PDF, al XML, para visualizarlos, descargarlos de forma individual. Ya vimos el botón de log de errores, ocultar y desocultar documentos y el proceso de validación, ¿no? Entonces, si queremos ver rápidamente una información sobre un documento específico, lo hacemos aquí. Si queremos ver de muchos documentos, hacer una búsqueda más especializada, podemos hacerlo desde acá. Y por último está la parte de EFOS. Esta sección de EFOS, como les comentaba, es la tercera opción. La primera en la pantalla principal, donde podemos validar RFC por RFC. La segunda parte se da aquí cuando cada documento que mandamos a validar, ya se hace esa validad del EFOS. Y la tercera es cuando nosotros tenemos en nuestra base de datos 800 clientes y no nos vamos a esperar hasta que sea validado un CFDI. Queremos pues, ver cuál es el estatus actual de cada cliente. Entonces, en esto que vas al sistema, es pues mediante que nosotros podemos exportar desde aquí mismo, le damos clic en esta sección, nos exporta el layout, que como pudieron ver, pues es muy sencillito. Es muy sencillo, nada más trae el encabezado, y aquí, bueno, es XML de pruebas, que ustedes pueden eliminar. Y ya a partir de aquí pueden enviar y pegar, ¿no? Ya sea desde su base de datos, desde su sistema que se los permita, los RFCs, pegarlos aquí abajito,
y ya que tengan un archivito como este, ya con RFCs válidos, lo cargan aquí al sistema. Obviamente cada validación consume un folio, entonces depende, ahora sí que ahí depende de los documentos que manden. Ese es el costo de validación que tendría, ¿no? Un folio por cada validación. Aquí voy a mandar este ejemplo. Ya lo cargué, le doy cargar la información y aquí ya me hizo la verificación rápida, ¿no? Me dice, pues que estos, por ejemplo, no aparecen en la lista y en este caso estos, pues si tienen problemas, aparecen como definitivos, ¿no? Viene la fecha, viene la descripción. Aquí estamos trabajando para presentar la información en una ficha para que se vea un poquito más presentable. En algunos casos, por ejemplo, en este caso que fue definitivo, vamos a agregar de todo el historial, ¿no? De cuando estaba en estatus amarillo, cómo pasó a rojo, qué fechas y todo, pero ahorita actualmente esa es la información que se exporta. Es bastante útil ya que ya nos puede decir con cuáles proveedores no deberíamos de trabajar o cuáles están por ahí en duda y nos puede ayudar a poder pues dejar de hacer operaciones con ellos. Si aún así esta información la quiero tener en mi equipo, le puedo aquí descargar. Me descarga una copia de esta validación que se hizo y entonces ya pudiera modificar esta información o utilizar este archivito para cargarlo, darle retroalimentación a mi base de datos, ¿no? Actualizar ahí qué proveedores están inactivos o algún parámetro, ¿no? Que queramos ahí modificar para dejar de hacer operaciones con ellos. Entonces aquí los que aparecen en uno, incluso, bueno, son los que están en definitivo y todos los otros demás, aquí nos aparecerán numéricamente algunos otros estatus que también ustedes para saber, si es que tienen gente de sistemas o programadores que puedan hacer cosas automatizadas con sus sistemas. Entonces, bueno, ese es el proceso automatizado masivo de búsqueda de información de proveedores o incluso de clientes en listados de EFOS y EDOS. En cuanto a funcionalidad, pues en el portal, prácticamente es toda. No sé si hasta ahorita en esta parte tengan alguna duda. Vamos a pasar ahorita ya a ver la sesión de Business One y del conector, pero hasta aquí tienen algún duda o comentario. Sí, Héctor, ¿me escuchas? Sí. Héctor, recientemente en el área contable me comentaba ahí la gente que requerían de una herramienta para poder ver las que ha emitido un proveedor, incluso aquellas que ha cancelado, que incluso no llegan a nosotros, pues, pero que de alguna manera tienen que ver con nosotros como empresa. Las facturas que quedan ahí como en tránsito, que hacen ahí sus movimientos. Eso no lo podríamos consultar con la herramienta actual. ¿Tiene ese alcance o no lo tiene? Ok. CFDIs, estoy hablando de CFDIs. Ok, yo lo haría con una comisión de filtros, por ejemplo, pondría a todos los que están pendientes o sin conciliar y a lo mejor lo filtraría por proveedor, por ejemplo aquí pondría el RFC de y a lo mejor con esa combinación de filtros podría tener la información que tú buscas. Mira, son todos los documentos de este proveedor, obviamente pues aquí pondrías un rango de fechas de este proveedor específico de documentos que no están conciliados. Esta parte no sé si así te sirva, es la opción que podríamos tener para ayudarte. Sí, solamente que estamos hablando de todos los documentos que nos llegaron de alguna manera, en nuestro caso vía correo electrónico y que el sistema procesó, ¿verdad? Solamente esos. Sí, solamente los que llegaron. Los diferentes métodos, ya sea por correo electrónico, carga individual o carga masiva por transfer. Aquí están todos los tipos. Ok, la duda específica es por documentos que no hayan pasado por aquí. O sea, te lo pregunto, yo sé que no están obligados a eso, pero a lo mejor incluso no en esta herramienta o tengan otra ustedes que todas las facturas que ha emitido ese cliente, pues las que se cancelaron, las que dejó ahí en movimiento, pero que no llegaron a nosotros. De alguna manera hacen sus movimientos a veces y no te avisan, ¿no? Pero ahí van quedando, incluso facturas que ellos ya te dieron, o sea, que ya emitieron y luego las cancelan después. Ese tipo de movimientos. Te digo, a lo mejor no es competencia ahorita de Contae, porque es solamente lo que ha llegado y se ha procesado el sistema, pero no tienes alguna otra salida para esa necesidad. Eso surgió hace una semana, ¿no? Nomás te lo comento a ver. Sí, mira, actualmente no tenemos nada así específico.
Déjame apuntarlo, para revisarlo. Seguramente, o ya sea por consultoría, se podría hacer algún tipo de consulta sobre esa información. Lo de los que estaban vigentes y que después fueron cancelados, tendremos que desarrollar precisamente algo para ir a consultar esa vigencia de estos documentos, y no hay nada actualmente desarrollado en la herramienta esta para poder hacerlo así, tal cual como lo necesitas. Ok, quedó claro, gracias. Sí, sí, de nada. Listo. ¿Alguien más? Tocayo. Sí. Oye, nada más una duda, bueno, una pequeña dudita y nada más. No tienen, desde aquí de la aplicación no hay ninguna manera, bueno, exceptuando la parte de exportar, no genera ningún reporte, ¿verdad? O sea, no hay como esta información que estoy viendo aquí en pantalla, lo que estoy viendo ahorita, ya sea el filtro que yo tenga ahí, la única manera de como de traerla es a través de exportar a Excel. O sea, tengo dependencia de Excel, no hay ninguna generación de un PDF o algo así. No, como bien dices, únicamente tenemos esa opción de exportar la información y poderla descargar para, pues, visualizarla de forma local o interactuar con algún otro sistema. Pero no, actualmente la idea de Contae precisamente es que como la información se va a SAP, en SAP pudiéramos ahí utilizar los mismos reportes de SAP o algunos otros a la medida, ya sea con Crystal o con FM o con alguna otra herramienta que se pueda utilizar para poder explotarla. Pero en Contae actualmente no tenemos ningún tipo de reporte. Sí, porque bueno, mi duda más que nada es porque por ahí algún cliente que utilizaba Contae, que es bastante crítico con muchas cosas, me dice, pues aquí nada más sé que son dos porque pues lo estoy contando, pero tengo que siempre estarlo sacando a Excel para ver cuántos me filtró. Simplemente quiero cotejar que tengo 10 contra 10 que me está reflejando acá, pues ya ni ese dato tengo que agarrar y sacarlo o exportarlo. Y ya, hasta ahí veo la cantidad de registros. Y bueno, esos son comentarios que me han pasado de algunos clientes. Otro que me dijo, bueno, pues mi forma de validar lo que tengo aquí, pues es sacándole un screenshot, o sea, sacando la pantalla, porque de aquí no tengo manera de sacar nada. Sí están bien los filtros, pero realmente no tengo manera yo de comprobar entre áreas que lo que estoy mostrándole aquí, o sea, bueno, más que nada fue como una queja, algo así, de que pues no, vaya, hasta como que exportar se les hacía manipulable, para que me entiendas. Entonces, ya no, según ellos ya no era tan válida la información. Porque no tengo aquí ningún reporte, no tengo o sea, una manera de que yo pueda alterar la información que me está dando el sistema. Nada más es como un comentario. Igual Ok. puede ayudar a explotar un poco más la herramienta, ¿no? Sí, estoy tomando nota. Lo que tenemos para próximas versiones, que todavía no está bien aterrizado, pero les platico un poquito, es que podamos consultar de la información que les mostré hace rato, que viene de ambos lados. Actualmente, pues prácticamente lo que podemos consultar es esta parte, ¿no? O sea, todos los FDIs que vienen, pues, del cliente, ¿no? De diferentes métodos, ¿no? Correo, transfer, bla, bla, bla. Pero normalmente de consultar, porque antes no existía. Si se dan cuenta, antes como les íbamos, buscábamos el paquetito, nos lo traíamos y decíamos, esto coincide con esto. Actualmente, con esta versión 2.4 que va a salir recientemente, ya la información la estamos subiendo aquí al portal y ya podríamos tener una pantalla de consulta donde diga, mira, todos estos documentos los jalamos de SAP y ya has conciliado 10, te quedan 40 o 50. Y ya poder empezar a generar tal vez estadísticos, de decir, mira, normalmente concilias 10 documentos al día, quedan normalmente vivos de este lado 20, de este lado del SAP normalmente tienes 40, 50, pero esa información, después de pasar esta versión, la 2.4, que donde ya empezamos a sincronizar esa información de este lado, ya podemos comenzar a explotarla. Y sí la tenemos consideradas para próximas versiones, pero aún todavía no está el diseño de cómo sería la visualización al usuario. Por eso me hace muy interesante los comentarios, el tuyo y de la otra persona que no recuerdo el nombre, no sé si nos dijo su nombre. Tomo nota y para próximas versiones agregar este tipo de reportes. Gracias, Tocayo. Sí, de nada. Listo, ¿alguien más? Leo, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Ya puedo ingresar, ¿verdad? Sí. Ok.
Listo. Ok, voy a ingresar a un ambiente de demos que tenemos de Business One, donde aquí tengo un ambiente conectado con esta base de datos de prueba. Vamos a ver un proceso de conciliación que, bueno, es muy parecido a lo que ya tenemos en Contae, que está actualmente en producción. Entonces, el proceso pues prácticamente es el mismo. Vamos a tratar de hacer una conciliación de documentos. Déjenme ver, por ejemplo, este documento que es el 495. Déjenme buscarlo acá. Factura de proveedores. Listo, ¿no? Entonces aquí tenemos el documento que ya fue ingresado en SAP. Como les había platicado y es parte de la agenda del día de hoy, es revisar aquí este conector. Este conector, como lo pudieron ver aquí en la presentación, voy a regresar un poquito, se encuentra instalado ya sea en el mismo servidor de SAP o en un servidor paralelo para los clientes que tienen HANA o HANA en la nube. Entonces, este conector lo que se encarga es de hacer estas tareas. Por un lado, pues me sincroniza la información para poder hacer mis conciliaciones. Por otro lado, ya las conciliaciones que se realizaron, pues las manda para acá. La forma en que se conecta hacia nuestro portal, igual es por un certificado, con un certificado de seguridad SSL. Esa información incluso la podemos ver aquí cuando entramos en la parte de configuración. Tenemos aquí varios niveles de configuración. En la primera sección que dice Contae, podemos ver aquí el sitio hacia el que estamos apuntando, que pueden ver que es el mismo que les he estado mostrando, que es aquí, la dirección es HTTPS, ¿no? Que esto indica que utilizamos seguridad mediante un certificado de seguridad, que la información viaja encriptada, ¿no? Que está certificado ante una autoridad, ¿no? Un tercero, que en este caso es Amazon. Entonces está certificado que todo viaja mediante un método de encriptación que se llama RSA, ¿no? Con un nivel de precisión de 256, que es alto para los estándares actuales. Y bueno, esta información, como les comentaba, viaja encriptada desde aquí, desde el equipo del cliente hacia nuestro servidor. Por un lado, como les digo, pues viajan los documentos de SAP y por otro lado, todas las conciliaciones. Aquí se indica la URL del servicio que estamos utilizando. Ya cuando vamos hacia producción, pues cambiamos la dirección a una dirección productiva. Aquí también le indicamos el intervalo de monitoreo. Eso es importante porque luego de repente los clientes, algunos pueden decir, es que está muy lento mi sistema, no concilia, tarda mucho. Y aquí cuando entramos tiene un parámetro de 5 o 10 minutos, ¿no? Entonces obviamente pues es lento porque estamos diciendo al sistema que sincronice cada 5 o 10 minutos. Entonces aquí de acuerdo a la necesidad de cada cliente, en este caso lo tengo cada minuto. También le estoy indicando que el tamaño del lote sea de 50. ¿Eso a qué se refiere? A que cuando estoy yo haciendo la conciliación de documentos, estoy mandando de 50 en 50. Entonces hago una consulta de documentos pendientes que no han subido. A lo mejor me aparecen 5,000, pero pues yo voy pasando de 50 en 50. Esto para no alentar la conexión del cliente, también para no alentar su SAP ni su servidor, a que si me traigo los 5,000 los sincronizo, pues obviamente le puedo pegar el performance de su base de datos de SAP, también en su ancho de banda de red, ya sea de el equipo local para que se puedan conectar otros clientes de forma local a su SAP, o a su red de internet, ¿no? Entonces, esos parámetros los utilizamos para poder ajustar. Si es un cliente que está en la nube o que tiene un ancho de banda grande, pues podemos ir aumentando estos. Nosotros lo dejamos en 50, se nos hace un estándar bastante bueno. En cuanto a procesamiento de la aplicación, la verdad es que no ocupa no pasa de los 60 megas, o sea, la verdad es que su cantidad de memoria de procesamiento es pues, bastante bajo. Y bueno, pero con esto se puede ajustar si hay clientes que dicen, ¿sabes qué? Yo lo veo muy lento, no me ha sincronizado mi documento, y son clientes que meten 5,000, 10,000, 20,000 facturas, pues obviamente aquí podríamos mover este parámetro para hacer que sea más eficiente, que más documentos se sincronicen a la vez, y ponerle que sea con intervalos más cortos, ¿no? Entonces, esto es bien importante, precisamente con estos clientes que requieren mayor velocidad. Obviamente, pues tenemos que analizar esto que les digo, ¿no? Que pues tengan un buen ancho de banda, que su servidor pues tenga un buen performance, y en base a eso podemos ir ajustando estos datos. La otra parte es el acceso FTP, que en el caso de Business One no se utiliza. Esto es para la otra versión de SAP grandota, General Business. Aquí cada que hagamos una modificación, pues hay que ir guardando. El siguiente nivel se configura pues, el acceso hacia el servidor de SAP Business One, el servidor de licencias, el SSLD, los puertos correspondientes.
Después de ahí ya configuramos el acceso a las diferentes bases de datos, dependiendo de las versiones, si son HANA, son SQL, los datos de conexión a la base de datos. Aquí dependiendo también del cliente y dependiendo de la configuración, se puede poner un usuario administrador o un usuario igual, ¿no? De acuerdo, dependiendo de las necesidades del cliente. A lo mejor nos dan un usuario específico, diferente al SA, que es el administrador. Igual en SAP, ¿no? A lo mejor lo más recomendable es utilizar el manager, pero algunos clientes compran una licencia para correr add-ons y tienen un usuario específico. Entonces, todo esto se configura aquí. Aquí podemos hacer una prueba de conexión, en la cual nos dirá si conecto o no conecto con el servidor de licencias. Y la última parte es aquí indicar el RFC de la compañía, ¿no? Donde ponemos de esta sociedad, este es el RFC que quiero que se esté sincronizando. Ya con toda esa información que nos proporcionan, pues nosotros podemos hacer esta sincronización, traerme los documentos específicos de esta sociedad, ¿no? Con este RFC configurado y poder, pues sí, no traerme información ni de más ni de menos, ya muy específica. También tenemos aquí una configuración, a veces cuando necesitamos copiar, dejar o traer archivos, muchas veces por la configuración o el nivel de seguridad que tienen nuestros clientes en sus servidores, a veces no nos deja copiar a una determinada ruta. Entonces aquí podemos poner la carpeta de, por ejemplo, cuando descargamos los XMLs y PDFs al equipo del cliente, si requiere de algún usuario o contraseña de dominio o local con ciertos privilegios para poder dejar la información ahí. Y prácticamente es toda la configuración que se hace. Ya una vez que está esta configuración, podemos arrancar o detener aquí el servicio. Al final de cuentas, es un servicio de Windows que se instala en este servidor. Este servicio, si entramos aquí a Windows Servicios, se encuentra aquí instalado. Un segundo, es que me tapa la pantalla acá. Ajá. Entonces, se encuentra aquí el servicio instalado, es un servicio de Windows que se encuentra corriendo. Aquí lo más recomendable es ponerle que si se llega a caer, pues que se reinicie automáticamente, porque pues puede ser que se cayó la red, que se cayó el servidor de licencias de SAP, que reiniciaron el servidor de licencias del servidor y entonces pues nos tiran el servicio. Eso hay que decirle, pues trata de recuperarte solito, si es que apagaron el servidor de SAP, apagaron el servidor de licencias, están dando algún mantenimiento y no podemos acceder, pues reseteate, ¿no? Para que no tengas ningún problema. Con esto, bueno, ya podemos acá nosotros arrancar, ¿no? El servicio en este caso. Tenemos una sección de log donde aquí ya es muy técnico, podremos ir a ver si es que hubo algún problema de sincronización o todo está sincronizando correcto. Cuando hay errores, pues esto es lo que nosotros les pedimos que nos copien para saber qué es lo que está pasando o nos den acceso para poder verificar si hubo algún tema técnico ahí que solamente nosotros podemos entender. La licencia tiene la URL de donde estoy validando mi licencia. Como ustedes saben, para ContaE les generamos un usuario hacia mi portal Shamai y ese usuario y contraseña con los privilegios que les damos es con el que pueden conectar esta aplicación. Y creo que ya, son todas las opciones. Hay unas opciones que son más para nosotros, como hacer una visualización más a detalle del log de errores. Entonces activamos esa opción de debug y aquí en el log nos da un poquito más de detalle para ver qué pudiera estar pasando y poder diagnosticar bien el error. Y prácticamente esta aplicación, esta es la consola, se puede quedar cerrada, mientras tanto el servicio se encuentre trabajando, ¿no? Y como les digo, pues este servicio es bien importante porque sin él y sin su correcta configuración, pues obviamente este proceso no se puede dar. Y aquí es donde normalmente los clientes, ustedes reportan que pues, no está pasando los documentos, que la información es muy lenta, que todos los problemas que pueden reportar es debido a esto, ¿no? Que ya sea que la configuración o que una configuración correcta hacia SAP o hacia arriba hacia el portal, como les decía, ya sea por el lote, ya sea por cuando corre. Entonces, bien importante esa configuración realizarla bien para que este proceso sea lo más eficiente posible para todos. No sé si hasta aquí el conector tengan alguna duda. No, Héctor, todo está bien. ¿No? Todo bien, perfecto. Listo. Entonces, la siguiente parte es hablarles un poquito, regresando un poquito aquí a la agenda, es de la siguiente parte. Ahorita lo que vimos es pues, ya subir los documentos, se validan, después ya los pude conciliar, ya están ahí. Ahora, ¿cómo es que yo después exportar esa información para el SAT? ¿No? ¿Cómo hago mi contabilidad electrónica? Entonces, bueno, creo que la mayoría de los clientes que seguramente están con nosotros, ese proceso ya lo hacen actualmente, ya lo tienen configurado, seguramente sin ningún problema.
Y como seguramente ya lo tendrán hecho aquí en finanzas y en el plan de cuentas, ya tienen configuradas todas las cuentas que utilizan para realizar este proceso. De todas maneras, les voy a decir un overview para todas las personas que estén y que no lo conozcan bien. Cuando configuramos en SAP Conta E2, Conta E1, desde Conta E1 viene esta configuración, nosotros nos aparecen estos campos del lado derecho como campos de usuario. Si no tuviéramos esta pantalla, como saben, podemos ir a visualización, campos definidos por el usuario. Entonces ya aquí en SAP tenemos esta información. Yo platicando con, o más bien las personas, los expertos que nos ayudan en Shamai, contables a hacer este desarrollo, bueno, nos han explicado que en el caso de SAP, y como ustedes saben seguramente, puedes configurar diferentes niveles de cuentas. Para el SAT únicamente se configuran 2 niveles. Entonces, por cada una de estas cuentas que tenemos configuradas aquí, hay que hacer esta configuración del lado de donde contar. Entonces, en este caso, seleccionamos caja y bancos y tenemos que seleccionar cualquiera de los 2 niveles que les comentaba, que le corresponda a esta cuenta del catálogo del SAT. Entonces, primero se hace este mantenimiento, seleccionamos ahí el agrupador del SAT, dependiendo de su nivel, la naturaleza de la cuenta, si es deudora o acreedora. Aquí si queremos o no que se incluya esa cuenta en el SAT. Muchas veces hay cuentas que tenemos ahí para otras cosas que no queremos que vengan dentro de este informe. Mediante este proceso podemos agregarlas o quitarlas. Y esa es una configuración básica. La verdad es que sale de mis conocimientos contables poderles explicar esta parte, pero esta configuración es base para todo lo que se realiza más allá en Conta, ¿no? Y es básica para indicar, estas cuentas son las que quiero que se incluyan en mis diferentes reportes de lo que voy a, vale la redundancia, reportar hacia el SAT, ¿no? Seguramente ya lo tienen actualmente los clientes que están con nosotros configurados, pero prácticamente esa es la base. Y después de ahí tenemos la sección de los reportes electrónicos, ¿no? Mediante Electronic File Manager, en el cual, bueno, ya cuando hacemos la instalación completa de Conta nos aparecerán aquí abajo, para poderlos distinguir de los que ya tengamos y los que vienen de forma nativa. Los que tenemos empiezan con Conta todos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el catálogo de cuentas, la balanza de comprobación, pólizas, el auxiliar de cuentas y el auxiliar de folios. Entonces, todos estos reportes, como les decía, cuando instalamos la otra herramienta que se llama Convertidor, hay un procesito del Accelerator, una aplicación que nos ayuda a configurar los campos de usuario, nos mete toda la información de los catálogos del SAT, como los que vimos ahorita, ¿no? De las cuentas. Toda esa configuración la hace un consultor. En este proceso nos deja configurado SAP para poder hacer toda esta configuración. También aquí hay unas tablas de usuario, ya entrando un poquito más técnico, la información de tablas de las diferentes configuraciones que se hacen para cada de estos reportes, para indicar la ruta de donde se van a implementar y todo esto. Pero eso, bueno, es muy técnico. Después de esto, podemos entrar aquí al reporte. En este reporte, en este caso, que catálogo de cuentas, pues le indicamos aquí un ejercicio. Creo que tengo información del 2015 en esta base de datos de demo. Podemos tener una vista preliminar para verificar que la información que viene aquí de nuestras cuentas, yo nada más tengo configuradas. Entonces, mediante este reporte, pues yo puedo validar si todas las cuentas que yo tenía previsto que aparecieran, pues están físicamente aquí o visualmente, ¿no? Desplegables. Si es así, cuando yo lo exporte ya primeramente un archivo de texto y posteriormente un XML, pues garantizo que todo lo que va a venir aquí va a venir en esos archivos. Entonces, si aparecen cuentas de más, pues es buen momento para ir a la contabilidad, al plan de cuentas y deshabilitarlas o habilitarlas. Y ya después lo siguiente es, en esta ruta que tenemos aquí de destino, poderle indicar dónde quiero exportar esa información. En este caso, bueno, tengo esa ruta en CTMP, que es la que tengo configuradas aquí en las tablas de usuario. Y al abrir aquí ya me generó el archivito, ¿no? Entonces, tengo este archivo con un layout que tenemos intermedio nosotros para que posteriormente con el convertidor, y como ustedes saben, esto se convierta ya en el archivo XML. Nosotros vamos a ir al SAT y cargarlo, ¿no? Para nuestra declaración mensual. Entonces, básicamente ese es el proceso. Nosotros aquí podemos pues, exportar cada uno de ellos, no sé, aquí la balanza de comprobación, que aquí vienen algunos datos que de repente yo desconozco. Le voy a poner, no sé, 2020. Vamos a ponerle igual de enero. Aquí me indica el tipo de envío, que si va a ser normal o complementaria.
Le indico, por ejemplo, que es una declaración normal. Aquí la fecha, voy a poner el día de hoy. Si quiero acumular o no quiero acumular el saldo, le voy a decir que no me acumule. Pero bueno, aquí obviamente depende de sus necesidades. Aquí los que son contadores pues entenderán mejor esta parte, que son los parámetros que se tienen que asignar. Entonces, no sé, le voy a decir que desde el inicio, el saldo inicial, aquí con signo contable o signo según la naturaleza de la cuenta. Y igual, aquí puedo ver un preliminar, donde puedo ver cómo es que la información me la va a generar. Puedo meterme ahí a un análisis más minucioso. Los contadores seguramente aquí en esta parte pues podrán ver ahí toda la información que sea correcta, que esté completa. Y igual, como les comentaba, asegurando de que todo lo que se despliegue aquí sea lo que vamos a reportar al SAT, ¿no? Entonces, igual, damos el siguiente paso, le indicamos la ruta donde se debe de exportar y nos va a generar este archivito intermedio para poderlo después convertir ya en un XML, ¿no? Entonces, aquí está la información. Lista para poder ser exportada para SAP. Igual, no sé si tengan dudas, comentarios. ¿Quieren que les hable acerca de algo más específico? ¿Alguna parte no les quedó clara? ¿Todo bien? Creo que sí. El día de hoy nos acompañan algunos de nuestros clientes, polímeros mexicanos, está también Borsem, está Distrito de Riego. No sé si ustedes tienen alguna inquietud respecto a este producto o a las nuevas funcionalidades que mostró nuestro compañero Héctor el día de hoy. No, y antes que nada, una disculpa porque no me presenté. Pensé que iban a estar puras personas conocidas, pero bueno, me presento. Soy Héctor Ochoa, soy gerente del área de desarrollo, responsable juntamente con Jaime, que es mi jefe, de los desarrollos del área, como es Contae, Simple y todos los demás que seguramente conozcan. Una disculpa, pensé que iban a haber puras personas conocidas. Además, me costó un poquito al principio configurar el software, pero bueno, me presento ya tarde, pero listo. Sin dudas, adelante. Yo en lo personal, Héctor, estuve muy en contacto con Nancy, quien tomó anteriormente en meses pasados todas las, ¿qué te diría?, sugerencias y observaciones que teníamos del sistema. Creo que es un gran avance. Yo les felicito y les agradezco el esfuerzo que han hecho porque veo que se tocaron todos los puntos que nosotros sugerimos y observamos en su momento. Muchas gracias por ello. De nada, ¿no? Y sí, la verdad es que nos basamos en todas las sugerencias que nos dio tanto Nancy como otros consultores. Y ese es el objetivo, ¿no? También ayudar a ustedes a que sean más eficientes, que nuestros productos funcionen correctamente y cada vez de una manera más óptima. Entonces, también al contrario, muchas gracias por sus aportaciones. Muy bien. ¿Alguien más también del equipo de Shamay tiene alguna inquietud? No por el momento, Héctor. Ok. Pues por mi parte sería todo. Cualquier de todas maneras quedamos al oído, ya sea por medio de consultoría, del área de soporte, cualquier inquietud, problema que tengan, por medio de ellos podemos recibirlas, o incluso directamente para pues, ir mejorando el producto. El compromiso ahorita es realizar las pruebas de todo esto que les platicamos el día de hoy, que es nuevo, asegurar que funcionen bien en sus ambientes. También, bueno, es a veces un poco complicado porque cada ambiente tiene sus particularidades y cada uno de ustedes tiene sus particulares también en su operación. Entonces, la idea es pues asegurar que ustedes que son también clientes prototipo, pues si funcionan ustedes, seguramente el sistema no va a tener ningún problema en general, para poder ya agendar una fecha de pase a producción y ya que comience con esta nueva versión. Entonces,
Entonces, les agradezco a todos su visita y cualquier cosa quedamos pendientes de cualquier comentario. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias.